Seguiremos pues en esta hora en la epístola a los Efesios. Estamos estudiando esta epístola. Es una epístola corta, pero con mucha doctrina en sus primeros capítulos, para después entrar ya a una enseñanza de vida del día a día, cómo debemos comportarnos como creyentes. Efesios capítulo 2, versículos, mis amados hermanos, del 11 hasta el 16. Vamos a buscarlo en su Biblia, por favor. Si no, yo le leo la parte que nos corresponde leer en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16. Cuando lo tenga, usted me da un fuerte amén. Dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo que me guíe. Pido al Espíritu Santo que ponga las palabras adecuadas, Señor, en esta noche de aprendizaje, una noche de estudio, que cada hermano, cada familia, cada persona que esté con nosotros pueda aprender más y más de ti. Pedimos, por tanto, la sabiduría de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Todo el capítulo 2, hermano, de la epístola a los Efesios, nos va a hablar de la gracia salvadora. Nos va a hablar de cómo y nos explica ese tema tan importante que es la salvación. Aún hay muchos creyentes, entre comillas, que tienen la duda si son salvos o no, porque la gente todavía duda, porque la gente todavía tiene aquella situación de decir que la salvación es muy fácil, es que me la ponen demasiado fácil. Amado hermano, la salvación no ha sido fácil para quien la paga. ¿Y quién la pagó? Cristo Jesús en la cruz. Nosotros tenemos ese don, ese regalo, esa gracia que viene de parte de Dios, para que podamos estar seguros de que somos salvos. Cuando personas que no conocen de Cristo, y indiferentemente de la religión que profesen o lo que ellos digan ser, le van a cuestionar a usted y le van a decir: es que yo no creo que por una oracioncita. Es que no es la oración, ese es el sacrificio de Jesús hecho en la cruz que nos hace salvos. Entonces tenemos que tener claro este tema de salvación, de por qué nosotros, los que hemos creído en Jesús, podemos dar testimonio y dar fe que al morir nos iremos al cielo. Amado hermano, la vida es corta, la tierra es buena, pero la eternidad es mejor, y yo necesito estar en Cristo para poder tener esa eternidad. Ahora, la mayoría del ser humano se le olvida que vamos de pasada, hermano. La vida es muy corta. ¿Cuánto llevamos ya de este mes? Algunos ni saben qué día es hoy. Bienvenidos, hermano. Les saludamos de la estación terrestre aquí está en la luna, el hermano. Hoy es 8, amado, de febrero. Mire, vamos rápido. Sí que estoy ya pan comido. Este mes de enero ni lo vimos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la vida va pasando, y algunos están con aquella situación de decir: ¿y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Y qué va a pasar? Pero la palabra de Dios nos deja mucha enseñanza en esta hora. La semana anterior vimos y hablamos de la gracia salvadora, que por gracia hemos sido salvos. Y hablamos que el sacrificio, la salvación tenía dos elementos: el sacrificio y la fe. El sacrificio lo hace ¿quién? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La fe, ¿quién la pone? Nosotros. Yo tengo que tener fe para ser salvo. Si usted a esta altura dice: no, es que yo quizás porque soy tan malo, porque hice esto, porque en mi pasado yo hice cosas tremendas. Amado, déjeme decirle que la Biblia me enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. Pero yo tengo que estar claro que mi vida debe reflejar el amor de Cristo. ¿A través de qué? De mis acciones. Si realmente hemos nacido de nuevo,
tenemos que tener claro que la salvación viene de Cristo. Ahora, la semana pasada hablábamos un poquito acerca de que por gracia sois salvos. En el capítulo 8, en el capítulo 2, versículo 8 lo mirábamos y hablamos de que no por obras para que nadie se gloríe. El humano por sí mismo no puede obtener salvación. Y cuando usted le pregunta a la gente que cree en este sistema sacrificial, donde se cree que es un sistema de premiación, pórtate bien y vas a ser salvo. Si no te portas bien, vas a perder tu salvación. Es un sistema de castigo, pero el sistema de salvación que Dios ideó es un sistema sacrificial donde uno se sacrifica por todos aquellos que en Él creen. Entonces explicamos un poquito de eso, que no era por obra, porque la misericordia es un regalo de Dios, que no es un premio, no es por mérito propio, algo que a mí me haga sentir y decir que por lo bueno que yo soy salvo. No, la salvación, la única manera de ser salvo es entregar nuestro corazón a Cristo, vivir con la fe que Él es mi Redentor. No por obras, porque no es un premio, porque no es un sistema que va a premiar a los que bien se portan. Entonces, pastor, me puedo portar mal. Ahí traerás las consecuencias. Si usted y yo hemos recibido a Cristo, nuestra vida debe dar frutos, tal cual lo dice Gálatas capítulo 5. Ahora, en el versículo que nos atañe, Pablo habla con los efesios y les dice: por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne. ¿A quiénes se le denomina los gentiles en la Biblia, hermano? A los que no eran israelitas, a los que no eran judíos. Entonces Pablo dice: recuerden, ustedes no son judíos. Por eso usted va a encontrar en Latinoamérica, aquí en El Salvador, iglesias que son judaizantes, pero no son judíos. Son costumbres propias de los judíos que en nada abonan a la salvación. Pablo dice: recuerden, por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados, ¿cómo eran llamados? Incircuncisión. ¿Quiénes les llamaban los de la incircuncisión? Por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Los judíos tenían, como señal del pacto antiguo, se tenían que circuncidar. La palabra circuncidar literalmente significa cortar alrededor. ¿Hay alguien que no sepa qué es circuncisión, hermano? Es un término médico que se usa en la medicina. Creo que todos sabemos lo que es la circuncisión. Es el hecho de cortar el prepucio del miembro viril del varón. Eso es la circuncisión. Entonces, los judíos tenían que circuncidarse. Por lo general era a los 8 días. Dios hizo este pacto con Abraham de que le iba a dar tierra, le iba a dar multitud de familia, y como pacto le mandó a hacer la circuncisión a sus hijos. Entonces, Pablo dice: señores, ustedes, los que ahora son salvos por Cristo, muchos no eran judíos. Y había una gran diferencia entre judío y los no judíos. Los judíos sabían que era el pueblo elegido de Dios. Y ellos tenían una superioridad religiosa, porque decían: nosotros somos pueblo de Dios, a nosotros nos sacó de Egipto con mano poderosa, y a todos los demás eran vistos como de segunda. Sin embargo, Pablo ahora dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a ese rito, eran llamados incircuncisión. Cuando la gente dice: no, que ese es un incircunciso, ¿qué está diciendo? Que no pertenece al pueblo de Dios. Era de una manera incluso burlesca, ¿verdad? Una manera despreciativa. A veces nosotros los creyentes: no, ese ni cristiano es, ni plante de cristiano tiene, ¿verdad? Si ese gran está en Egipto andado, ¿verdad? Entonces Pablo les está diciendo: señores, ustedes en un tiempo no eran parte del pueblo de Dios, eran llamados incircuncisos. Pero les está diciendo que básicamente ellos no eran parte del pueblo de Dios. Pero recuerde que en Efesios había una gran cantidad de judíos, pero una mayor cantidad de gentiles.
porque Efesio era una ciudad que estaba afuera, no era israelita. Entonces Pablo les dice: señores, ahora en Cristo, ya lo vamos a ver más adelante, ustedes vienen a formar parte del pueblo de Dios. Vea lo que dice el siguiente versículo. En aquellos tiempos, dice el 12, estabais sin Cristo. ¿Qué sucedía, hermano? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mire qué triste, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que estaban condenados. Eso está diciendo Pablo. Señores, ustedes gentiles no eran parte del pueblo de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza. Ellos tenían una mente reprobada, tenían una mente hacia el mal, donde no había problema hacer lo que hacer, las costumbres, ir tras otros dioses. Pero ahora Pablo dice: ustedes en aquellos tiempos, pero ahora, hermano, con Cristo ya no están alejados de Dios, pues el sacrificio y la sangre derramada en la cruz nos hace parte de su pueblo. Cuando la gente le diga: mira, si ese tu Dios vino por los israelitas, algo de cierto tiene. Pero la palabra dice que a los suyos vino. ¿Qué vino? A salvar su pueblo. Pero los suyos no le recibieron, no quisieron. Entonces abrieron una puerta para que usted y yo seamos salvos por medio de nuestra fe en Jesús. Ahora, lea nuevamente el 12. En aquel tiempo, dice. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a los nuevos convertidos. Aunque no eran israelitas, ahora van a ser parte del pueblo de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vea el 13. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ojo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Cristo. ¿De qué está hablando? Del sacrificio de Jesús. Amado, usted y yo no somos salvos, no tenemos salvación por llamarnos creyentes, por llamarnos cristianos, sino porque realmente hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es lo que Pablo está terminando de afianzarles, esa convicción, que no es por la cantidad de ritos, no es porque se circuncidaran, no es porque se bautizaran, no es porque tenían que, los israelitas tenían en su ley, escrita en el Tanakh, en el libro de la ley, 613 normas o leyes donde se miraban todo tipo de ley, de cómo adorar a Dios, de cómo tratar al prójimo, de cómo tratar al extranjero. Y dice: no es tanto que cumplan eso, no es por el hecho de ser un religioso, es por el hecho de que han creído en Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Dice el 13, en el 14, no, perdón, el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No pierda la cita y váyase conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Al final de su Biblia, hermano, para que se le haga fácil. Primera de Pedro 2:9. Dice Pedro: mas vosotros sois, ¿qué, hermano? Real nación, ¿qué? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Acuérdese que la Biblia dice que cuando estábamos con Cristo, sin Cristo andamos en tinieblas. Y cuando uno anda en oscuridad se acostumbra. Yo se lo comentaba a usted en estos miércoles anteriores. El que anda pecando sin Cristo lo ve normal. No es malo fumar, no es malo tomar, no es malo mujeriar. Y si es mujer, ¿cómo se diría? Hombrerear, dice el hermano. El que anda en tinieblas no lo ve mal. El decir malas palabras no lo ve mal. Es normal. Él no. Es más, se jacta diciendo asterisco y todo el gran relajo ahí, no, se siente orgulloso de su hablado, porque así hablamos los machos, ¿verdad? Se siente orgulloso de tener 2, 3 mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en oscuridad.
¿Se sienten orgullosos de estafar a la gente? No, hombre, le metí un billete falso, que yo soy buxo, ¿verdad? Le dio un billete de 20, era falso, está vuelto me dio. Y me dio 3 pupusas, todavía salí ganando. No, hombre, es que vos sos bien buxo. Es que la vida es de vivo, ¿verdad? Ese es el que anda en tinieblas. Él no mira nada malo en eso. Él todo lo ve bien. No, hombre, el motorista ni se fijó y él, me le bajé y me dio, yo un billete de 10 le dije que de 20 le había dado, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos. Pero ese es cuando se anda en oscuridad. Ahora, dice la Biblia que somos linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cómo lo ha adquirido Dios? A usted y a mí, pagando un precio. ¿Y quién lo pagó? Su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. O sea que usted y yo no nos pertenecemos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Ya? Debe de reinar Cristo en mí. Debe de gobernarme Él. Para no caer en aquellas tentaciones, para no caer en aquellas situaciones que nos hacen ver mal. Ahora dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito cuando usted viene a Cristo, dice, para que anunciéis. Usted tiene que anunciar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo? Hay maneras de hacerlo. Una de las más importantes, más que hablar y gritar y Cristo vive y Cristo salva y pronto su venida está cerca, es testimonio. Que usted con eso convence a cualquier hermano, con testimonio. Para que anunciéis, usted puede anunciar que usted es salvo por medio de la sangre de Cristo, pero con testimonio. ¿Cómo lo conocen en su trabajo? Se burlan de usted porque es el aleluya. Se van a burlar al principio, después lo van a respetar si usted y yo hacemos las cosas correctamente. Pero tiene que anunciar, dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, ya nos dice el libro de Efesios que Él, por medio de la sangre de Cristo, antes estábamos lejos, hoy estamos cerca de Él. ¿Por qué? Nosotros no somos israelitas, hermano. Nosotros no somos judíos. Pero entonces, ¿por qué decimos que Cristo nos dio salvación a nosotros? Porque por medio de Él nos adquirió. Como dice ahí 1 Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que, hermano, adquirido por Dios. Dios pagó un precio. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo podemos complementar con Tito. Váyase un poquito atrás de donde está. Tito. Ahí dice Tito. Es una carta que Pablo le escribe a Tito, que es un escogido de Dios también para predicar. Dice Tito 2:13. Aguardando, ¿sí lo halló? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios. ¿Y qué, hermano? Y Salvador Jesucristo. ¿Dice o no dice que Jesús es Dios, hermano? Así dice, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo, dice, ojo con el 14, por nosotros. ¿Para qué? Que redimirnos, nos compra de todo pecado. Iniquidad es pecado, la maldad que tenemos. Y purificar para sí, que, hermano, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos de los que están aquí realmente creen en Jesús como su Señor y Salvador? Debemos de ser cuidadosos de las buenas obras. Cuando usted ve a personas que dicen ser salvos porque usan manga larga, porque usan camisas manga de cuellito y todo, y caminan y se visten muy bien y hablan muy bien, pero sus obras dicen lo contrario, habría que preguntarse si han nacido de nuevo. Porque aquí dice, hermano, en esta palabra dice, quien se dio a sí mismo, o sea, Jesucristo nos compró, nos adquirió para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, compró para que nosotros dejemos toda la maldad. Y dijimos la vez pasada que la iniquidad es el hecho de actuar mal
que lo hacemos ya con dolo, ¿verdad? Ya vamos, sabiendo que es malo, lo hacemos. Y dice, y purificar para sí un pueblo. O sea, somos nación santa, Dios nos ha comprado, celoso de buenas obras. Todo cristiano tiene que ser celoso de buenas obras. ¿Qué significa? Que en medida que podamos hacer bien, hagámoslo. No dijeron amén, me preocupa, hermano. En medida que pueda ayudar, ayude. Aquí no hay tales de que te dé ver en el desierto y te voy a dar. ¿Qué le va a dar? Miel, dice. Aquí no hay tales de que a mí el que me las hace me la paga. Mía es la venganza, dice el Señor, y el que se mete con usted y el que se mete con un cristiano que camina derecho, sale perdiendo, hermano. Entonces, me está hablando de cómo, y Pablo le dice a los de Efesios, señores, Jesús ha pagado por ustedes un buen precio, tienen que dar un buen testimonio. Pero vamos un poquito más al contexto de Efesios. Es que había discordia entre los gentiles que se habían convertido a Cristo y los judíos, porque los judíos querían tener dominio sobre los gentiles, querían que estos volviesen a los rudimentos de la ley, es decir, a las costumbres de la ley. Y no estamos lejos nosotros, hermano. Hay iglesias que son más legalistas que mandadas a hacer. Hay que usted se pinte el pelo, hermano. Hay que usted use pantalones. Debe de ser falda larga, lo más larga posible. Bueno, hoy han roto un poquito esos esquemas, porque como que Dios le está dando el entendimiento. No se habla de relajo tampoco, hermano, porque uno se ubica. Yo entiendo que si venimos de trabajar y todo, pero si yo tengo el domingo, por ejemplo, yo espero que la mayoría de ustedes vengan primero, bueno, bañado se lo puedo pasar, ¿verdad? Pero que venga presentable a la iglesia, no con chanclas, con chores, ¿verdad? No, que venga lo más ordenado posible que usted pueda. Pero tampoco podemos ser tan religiosos, y ese era un pleito que había. Los judíos le decían a los gentiles, nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y creemos en Él. Ah, sí, pero te tienes que circuncidar. Esas son normas de hombre. Si el que sabe realmente si ha nacido de nuevo, ¿quién es? Dios y usted, nadie más. Porque Dios sabe si realmente hemos nacido de nuevo, y usted también lo sabe. Usted sabe si realmente usted está jugando a ser cristiano o no es cristiano, o le gusta simplemente le gusta que le digan hermanito, le gustan las alabanzas, pero su vida no refleja. Y había ese pleito ahí entre los judíos y los gentiles. Los gentiles venían con costumbres también, con costumbres paganas, y eso hay que tener cuidado también, porque los judíos estaban tratando como preservar sus normas que al final no servían de nada, pero los paganos también querían meter dentro de la iglesia, dentro de la congregación, cosas del mundo. Por ejemplo, esta semana es la semana de la amistad. ¿De dónde viene eso, hermano? Es una celebración pagana, ¿sí o no? No demos garabato. Pero ojo, nosotros no hemos dicho, y lo hacemos, ¿sabe para qué? Para que usted invite a más personas. Pero aquí yo no voy a poner un cupido. ¿Sabe lo que es un cupido? Dije un cupido, no un estúpido, ¿verdad? Un cupido. ¿Sabe lo que es cupido? ¿Qué es cupido? ¿O a quién se le domina cupido? Un mensajero del amor, hermano, es bien profundo, ¿eh? ¿O no? ¿Sabe que vi por ahí una iglesia que está celebrando el domingo Cupido? Hermano, si Cupido es un dios, eso no cabe en la iglesia. O sea, eso sí ya raya dentro. Entonces hay que cuidar tampoco de meter tanto paganismo dentro de la iglesia. O sea, hermano, la iglesia es para adorar a Dios a través de la alabanza y la predicación. Claro, y de eso se trata. Y claro, uno trata de hacer. Mire, nosotros, por ejemplo, vinieron unos hermanos que son payasos de Ecuador, creo que eran, me los presentaron, vinieron al culto aquí aceptaron a Cristo. Y después el hermano, muy emotivo, me dice: pastor, yo quisiera dar un poquito de mi show para, amén, hermano, dárselos a los niños. No lo voy a parar aquí, hermano. Si yo quiero ver un payaso, me voy al circo.
¿O no? Y yo no estoy desmeditando una labor grande que hace, pero yo voy al circo, no aquí. Yo no me voy a poner, ve algunas iglesias que ponen a bailar unas danzarinas, hermano. Ahí estaba viendo un muchacho bailando como mujer y la gente le aplaude. Para eso están los shows allá afuera. Ahí está tu show, ¿verdad? Aquí no se trata de eso. Se trata de glorificar, exaltar el nombre de Dios. Entonces Pablo estaba hablando de eso, señores. Por un lado, los gentiles ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen, y los otros por el otro, los otros querían venir a las costumbres de las otras religiones a las cuales pertenecían. Entonces Pablo dice, señores, solamente Cristo es el que nos va a dar la salvación. ¿Sabe que hay personas dentro del cristianismo que todavía cumplen promesas que le hicieron a una virgen, a un santo? Es risible, hermano. O soy cristiano y creo en Cristo, o ando jugando. Pero como esto es personal, hermano, yo no me meto, cada quien con su locura. Por eso dije, la salvación es personal. Ahora, podemos hacer notar que la ley no pudo, hermano. La circuncisión tampoco. La religión lo ha intentado durante muchos años. La filosofía y la ciencia han querido desvirtuar a Cristo. Sin embargo, la salvación sigue siendo la misma, hermano. ¿Y cuál es la fórmula de la salvación? Sacrificio y fe. El sacrificio por medio de Jesús y la fe la pone usted. Ahora, regrésese a Efesios 2:14. Ya Pablo les dice, señores gentiles, señores judíos, ahora en Cristo Jesús estamos unidos. El 14, porque Él, que dice, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hermano, si en Cristo no se trata de cuánto dinero usted tenga, no se trata de dónde usted venga, se trata de que simplemente en Jesús somos salvos. Y dice, de dos pueblos hizo uno solo. Mire qué más dice. Porque Él es nuestra paz, o sea, Él nos puso en paz con Dios y con los demás. De que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué nos separa, hermano? Por ejemplo, con la gente, las personas que asisten a la iglesia tradicional, ¿qué nos separa con ellos? Fíjense que la doctrina básica, tanto el catolicismo como el cristiano evangélico, son las tres más importantes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted quiere ganar a una persona de la iglesia tradicional, no se ponga a hablar de temas que no tenga que ver con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué genera un muro? Los santos, los ídolos. Si yo quiero que un católico ferviente busque de Cristo, no que se convierta a mi religión, no, que tenga una relación personal con Cristo, que es diferente. Si yo llego con temas susceptibles que a ellos les afecta, si yo les voy a hablar de que la Virgen María no ascendió al cielo, de ahí caigo mal. Si yo empiezo a decirle, es que mire, ustedes tienen al Papa y ese hombre es un mentiroso, un sinvergüenza, caigo mal. Entonces son temas que generan barreras. Vos y tus estampitas, tus imágenes, jamás va a hacer que otra persona quiera nada con Cristo, porque nosotros mismos estamos generando una barrera, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, ustedes tienen barreras, uno con su legalismo del judaísmo y otros con cosas paganas, pero que al final la paz la da Dios. Cuando yo hablo con gente, hermano, que son de otras, si son de la iglesia tradicional, yo no les voy a tocar tema María, no les voy a tocar tema de los santos, del Papa, no. Les voy a tocar tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí van. Y no llego a decirle, es que nosotros yo vengo de tal iglesia. Ahí está el problema. Usted viene de parte de Dios. Que hay una iglesia detrás de usted donde usted aprende, se congrega, es otra cosa. Pero usted no va a presentar su iglesia, vamos a presentar el plan de la salvación. Entonces dice Pablo a los de Efesios,
Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo ¿en quién? En su carne, o sea, en la carne de Cristo, las enemistades. No sé si usted ha visto el testimonio de una persona que perdona al que mató a su hijo. Ahí anda en el Facebook rodando. ¿Cómo logró perdonar a aquellos que hicieron mal a su familia? Por Cristo. ¿Cómo logramos perdonar nosotros las ofensas de otros? Por Cristo. Porque Dios nos manda a estar en paz con los demás. Vea lo que dice: aboliendo en su carne, es decir, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora entiende usted por qué dentro de la iglesia, o dentro de los que nos llamamos cristianos, no debería haber enemistades. Yo no le estoy hablando, hermano, de ser una amistad melosa y que no. Pero debe de haber paz entre los hermanos. Por eso es que la Biblia me enseña, y Jesús dijo: si tú vienes al altar, trae tu ofrenda, ve primero a ponerte de acuerdo con tu hermano, y te acuerdas que tienes pleito. Pablo dice: señores gentiles y judíos, dejen de pelear. Jesús los ha hecho un solo cuerpo. ¿Alguna vez usted, su mano derecha, se ha peleado con la mano izquierda? Pregunto. ¿Alguna vez se ha peleado su ojo derecho con el izquierdo? Yo veo para allá, yo para allá. Pregunto, ¿alguna vez se ha peleado usted su pie derecho con su pie izquierdo? Y va de pegarle patada, y este también. No puede. Y eso es lo que está diciendo Cristo, le está diciendo Pablo a los Efesios: señores, dejen de estar discutiendo. Hermanos, nosotros como cristianos evangélicos hay pentecostales, proféticos, bautistas. Los adventistas no me los confunda, ellos no son cristianos evangélicos. Parece, pero no son. Ni los testigos de Jehová tampoco. Entonces, ¿qué gano yo con estar hablando mal de los pentecostales? De los proféticos. Yo no gano nada. ¿Para qué voy a estar peleando? Si yo lo que quiero es pelear con el diablo. Bueno, ni nada, porque ya Dios lo derrotó, pues. Pero ¿a quién le queremos ganar almas? Para Cristo. ¿A quién se las queremos arrebatar? Al diablo. Entonces Pablo dice: señores, dejen de pelear, hombre. Ya Jesús los hizo uno solo, hombre. Hagamos un ejemplo más sencillo. Usted no se lleva con esta familia. Hay dos familias que no se llevan, pero dos aparece Romeo y Julieta. Si se une la pareja, si la cipota o la jovencita con ese jovencito quiere, se emparentan, usted va a pasar toda la vida peleando con la otra familia. Tiene que aprender a convivir. Si no, hay algo que los une, les guste o no. Entonces dice Pablo: señores de Efesios, dejen de pelear, porque Cristo ya los hizo uno solo. Sigamos avanzando. Dice el versículo 15: aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. O sea, no se trata de las ordenanzas que seguir, para crear en sí mismo de los dos, dice, o sea, tanto gentiles como judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante, ¿qué dice? La cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sabe qué me está diciendo aquí? Que cuando venimos a Cristo no hay diferencia. Aquel que ha entregado su vida a Cristo y fue bueno, gloria a Dios. Y aquel que fue malo, tenía un pasado negro, era un bolo, más bolo que el guaro, pero vino a Cristo. Ahora no podemos estar viendo nuestro pasado. Ya viste ese, si ese yo lo conozco. Pero si ha nacido de nuevo, ya no hay nada que acusarle, porque sus pecados han sido clavados en la cruz. Entonces dice: señores, de eso se trata, dice Pablo. Dice la Biblia, ¿me? Y mediante la cruz, reconciliando con Dios, dice, a ambos en un solo cuerpo. Todos cabemos, amén, hermano. Todos cabemos en el Evangelio.
Todos cabemos en el cielo siempre y cuando reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso le estaba diciendo. Siga avanzando. Luego dice, y vino, bueno, dice mediante la cruz reconciliando con Dios, hagamos un solo cuerpo. Pero ¿cómo nos reconcilia? Romanos 5:1 dice, justificados por la fe. Tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos justifica a todos. Aquí no importa los años que usted tenga. Por eso es que no sé si usted ha escuchado hablar y decir que Dios no tiene nietos. ¿Sí ha escuchado eso? Dios tiene hijos. ¿A qué se refiere eso, hermano? Que si sus hijos se crean en el Evangelio, llega a una edad entre 10, 11, 12 años, que ellos tienen que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué no antes? Porque los niños son de Dios, ¿sí o no? Los niños son de Dios. Pero cuando ya están en una etapa que ya no tienen una inocencia, que ya tienen conciencia de lo bueno y lo malo, ellos tienen que abrirle su corazón a Cristo para ser salvos. Entonces todos cabemos por medio de ¿quién? De Jesús, que nos da la paz con el Padre y nos hace estar en paz con nosotros mismos. Ahora sigamos avanzando. Pide el 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice vosotros que estabais lejos, ¿a quién se refiere? A los gentiles. ¿Y los que estaban cerca? ¿Y por qué decía que estaban cerca? Porque era el pueblo escogido de Dios. Realmente, después de hablar que la salvación era un regalo, era un don, no por obras, ahora viene y les dice, señores, en el Evangelio de Cristo, todo aquel que cree en Él cabe. Eso está hablando. Ni los judíos son más, ni los gentiles son menos. Todos valen para Cristo lo mismo, porque la sangre de Jesús es la que nos redime y paga el precio. Él no pagó más por los judíos, no pagó más por los gentiles, pagó por todo aquel que en Él cree. Ve que todos cabemos. Ve por qué el motivo de que usted y yo no podemos negarle a nadie el hablarle de Cristo. No, hombre, ¿para qué le voy a hablar? Si ese es un gran pecador, mire el santo lo que está hablando. No, hombre, ¿cómo vas a hablar de Cristo si ese maestro es un loco, hombre? Si esa mujer ahí donde la ve, no, hombre, esa vieja es bíblica. 5 maridos ha tenido, el que tiene ahora no es de ella, es de la otra. ¿Ya? Pero ahí estamos hablando carnalmente, porque la palabra de Dios abre para todos. Ahora, sigamos avanzando para ir terminando. Y vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas de paz? Que nos reconcilia con el Padre, hermano. Dígame si no, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón y no estábamos seguros de nuestra salvación, el tema muerte nos asustaba. No hables de eso, vos. Ahí aparecía un pajarito cantando en la noche, un ave. ¿Cuál es? La aurora. Nunca las he visto. Es como un búho, ¿verdad? Yo me metí en es como un búho. Y apareció una mariposa negra. ¿Y usted qué decía? La muerte nos rodea. Si la muerte todos los días rodea, hermano. ¿Sí o no? Y usted, ay, alguien se va a morir, ¿verdad? Y un miedo a morirse, hermano. Y un temor a morirse. ¿Por qué? Porque no teníamos paz para con Dios. Yo no digo que ahora no dice, ¿verdad? Que no da temor la muerte. Sin embargo, hay una esperanza de vida. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, dice, Señor, yo no me quiero morir todavía. Pero yo he tenido que he ido a hospitales y personas que me han dicho, pastor, yo, y no creo que es gente adulta que, no, ya tienen 80, 90, 100, no. Personas de 35, 40 años con algún cáncer, alguna enfermedad, me han dicho, pastor, yo estoy ya claro que es mi momento, que si Dios me lleva, yo me voy con Él. Wow, es fácil decirlo porque no estamos nosotros ahí, pero esa gente está convencida porque tiene paz de que Cristo les dio su salvación. Pero los que no, ¿qué paz va a tener usted? ¿Qué tranquilidad podemos tener? Tenemos un pavor a la muerte porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué nos va a suceder. Ahora, sigue avanzando. El 18. Porque por medio de Él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué bonito. Todo es por medio de Jesús. Amén, hermano. Fíjense que en ningún momento habla Pablo de iglesia.
¿Cuál es el mayor problema de los adventistas? Le va a hablar solo del sábado. Y el sábado, y tiene que honrar el sábado, y honra el sábado, y el sábado, y el sábado. ¿Cuál es el mayor problema de los católicos? Esta es la propia iglesia, esta es la propia iglesia, esta ha sido la fundada, y solo existe un papa, y la iglesia, la iglesia, la iglesia y la iglesia. Por eso le he dicho a usted, dentro de cualquier lugar que usted vaya, donde se profese alguna fe, si a usted le anteponen algo antes que a Jesús, es una secta. Cuídese. ¿Qué dicen los mormones? Que su libro del mormón es más importante que la Biblia. Ahí dice en la portada del libro del mormón. Yo les di a ustedes en un estudio bíblico hablamos de las sectas. Y ahí dice que no hay otro libro mejor que el de Moroni. Entonces usted debe de cuidarse de eso. Aquí no dice nada de iglesia, no anuncia nada de eso, no anuncia que tiene que guardar el sábado, no anuncia que tiene que hacer circuncidarse. No. Es más, si a usted en una iglesia cristiana evangélica, entre comillas, dice, si no te bautizas no sos salvo, están errados. Porque tampoco me habla de, el bautizo es una confirmación de nuestra fe. Ahora, vea lo que dice. Porque por medio de él, habla Jesús, todo redunda en él, los unos y los otros, o sea, gentiles y no gentiles, judíos o no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, con esto terminamos. Miembros de la familia de Dios. No dice miembros de la iglesia tal, miembros de la santos de los calzones bajos, decía el pastor general, y de no sé qué, no habla nada de iglesia. Somos familia. ¿Quiénes somos familias de Dios? Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo y han reconocido que en medio de Él hay salvación y hay vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.